El domingo hablábamos acerca de esa obra que Dios hizo en los Corintios. Esa obra de transformación, esa obra de lavamiento, esa obra de justificación, de perdón, de limpieza, de apartarlos para Él, sacarlo de las tinieblas a su luz admirable. Soplar sobre nosotros el Espíritu Santo, una nueva criatura, una nueva creación, siendo nosotros nuevas personas. Pero ahí no termina todo. Ese es recién el inicio de un proceso que dura toda la vida. Nosotros, desde que conocimos al Señor, que nos convertimos, convertirse quiere decir hacer un giro de 180 grados. Digamos, yo iba caminando hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la maldad, y me convierto, giro 180 grados, y ahora voy caminando hacia Dios. Me voy alejando del mundo, y es lo que la Biblia muestra como santificación, ese proceso donde cada día, no estamos solos, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, transformándonos. ¿Y saben cuál es la meta? La meta es que tú y yo seamos semejantes a Jesucristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Que seamos semejantes a Jesucristo, y todo Dios lo proporciona, lo dirige para bien de nosotros, para que ese propósito sea cumplido, para que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros venimos del mundo, venimos de la maldad, venimos con muchas ataduras, venimos con muchas cosas que tienen que ver con nuestra carne, tiene que ver con nuestra tendencia hacia el mal. Nos volteamos, pero no quiere decir que ahora nosotros somos perfectos. Hemos sido apartados. Eso quiere decir que somos santos, apartados para Dios. Sí, hay un estado de santidad que nosotros poseemos, pero hay un camino de santidad donde nosotros vamos progresando en la medida que nos vamos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Eso quiere decir entonces que aunque todos somos salvos, todos los que hemos dado este giro, los que nos hemos convertido, los que hemos entrado al camino del Señor a través de la fe y del arrepentimiento de nuestros pecados, todos somos salvos, pero no todos estamos en el mismo nivel de crecimiento, en el mismo nivel de santidad, en el mismo nivel de parecernos a Jesucristo. Por eso Pablo luchaba con los Gálatas y decía: oh Gálatas, caramba, ¿hasta cuándo tengo yo que trabajar con ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes? Y a los Corintios le decía: ustedes, hablando yo con mis palabras, ustedes se convirtieron, pero son niños en Cristo todavía, permanecen como niños, no han crecido. Y el autor de Hebreos dice más o menos lo mismo, que permanecen siendo inmaduros, no han madurado, no han crecido. Es decir, así como nosotros tenemos diferentes edades, que Katie dice que tiene 20 años y eso la hace feliz, y yo tengo cuchumín, cada uno tiene diferentes edades, ¿verdad? Entonces, así espiritualmente, cada uno estamos en diferentes niveles de madurez. Ahora, el asunto es que hay personas, como dije ahorita, como los Corintios y como a los que le escribe el autor de Hebreos, que se han convertido, han nacido de nuevo y el tiempo ha pasado. Dice Pablo, no, dice el autor de Hebreos, ustedes debieran ser ya maestros. O sea, hay personas que tienen 8,000 años en la iglesia, 5, 10, 15 años, y todavía son niños espiritualmente hablando. No han madurado, no han crecido, siguen con los mismos temas, como los Corintios, capítulo 3, con los pleitos, celos, envidia, contienda, disensiones, separaciones, siguen como los niños. Entonces, el autor de Hebreos exhorta: vamos hacia adelante, vamos a crecer, vamos a madurar. Y habla de la obediencia, por el uso, por la práctica, por el hacer. Entonces, hay una obra que hace Jesucristo cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros somos salvos, fuimos salvos, y hay una obra que continúa haciendo el Espíritu Santo en nosotros en la medida que caminamos. Ahora, esa obra que el Espíritu Santo hace,
la hace conjuntamente con nosotros, no independientemente de nosotros, ni forzándonos a nosotros. El Espíritu Santo está ahí. También nosotros tenemos la palabra de Dios para ser santificados. Tenemos la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde nos ayudamos mutuamente, nos exhortamos, dice el libro de Hebreos, exhórtense unos a otros. Y en el libro de Santiago y en otros pasajes se nos habla de la exhortación los unos a los otros para que nos mantengamos en el camino y nos mantengamos firmes. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos hacer en este camino para ir avanzando, ir santificándonos más. Santificándonos más quiere decir apartándonos más y más y más del pecado, de la malicia, de la maldad, de la carnalidad, haciendo morir la carne y acercándonos cada vez más y más y más al Señor. La meta de Dios con nosotros, la meta de Dios contigo es que tú te parezcas a Jesucristo. Diciéndolo con mucho cuidado y con mucha reverencia, pero es como que nosotros fuéramos pequeños Cristos en humildad, en mansedumbre, en bondad, en amor, en paciencia, en gozo, en unción, en gracia, que nos parezcamos a Cristo, pero eso no es una obra nuestra meramente, es una combinación entre lo que Dios hace, el Espíritu Santo hace y nosotros hacemos. Hay un texto en Lucas capítulo 9, versículo 23, vamos a buscar en Google, como lo hemos estado haciendo. Lo mejor es buscar en muchos libros, pero esta es otra herramienta que tenemos. Lucas 9, no, ahí no todavía. Dale allá 23, 2.23. Entonces le pone al lado, Bible, Gate, Way. Ese mismo. Eso es lo que, vamos a hacerlo al pasito otra vez, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos para buscar un texto en diferentes versiones. Ya eso lo hemos hecho por varias semanas. Entonces dale ahí a la primera, por favor. Y ahí aparecen, entonces dale para, ahí aparecen todas esas versiones. Es el mismo texto. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto lo dice también en otro de los evangelios, en Mateo también lo dice y en Marcos también lo dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la tercera versión de HH, después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. La NTV dice, entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Fíjense cómo el texto se va aclarando. Tomar su cruz cada día y seguirme. Déjenme ver si hay otra versión que... discípulo, mi seguidor, si alguno quiere ser mi discípulo. La BLPH más esa misma de ahí, BL, y añadió, dirigiéndose a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz cada día y seguirme. Y la TLA es la última. Dice: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Algo interesante que uno pudiera hacer al estudiar la Biblia es hacer su propia paráfrasis. Paráfrasis es decir, un versículo en el lenguaje de uno, en la forma en que uno lo está entendiendo. Entonces, alguien pudiera decir, por ejemplo, Jesús dijo a todos los que le estaban siguiendo en un momento dado que si alguno quería
seguirle, si alguno quería andar con él, si alguno quería seguir sus pisadas, que lo primero que tiene que hacer es olvidarse, negarse a sí mismo, dejar de hacer lo que quiere hacer, poner a un lado su voluntad y estar dispuesto a sufrir el oprobio, la vergüenza, a morir, a lo que sea, por causa de él. En otro de los evangelios dice por mí y por el evangelio. Y hacer lo que yo mando, es decir, seguirme implica obediencia. Jesús dice aquí, y otra regla para uno entender, es leer el contexto, ¿verdad? Este es el versículo 23, pero cuando uno lee el contexto de dónde esto viene, dice a partir del versículo 21, que no tiene que buscarlo aquí, por favor deja el versículo 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, estos son los versículos anteriores, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús está hablando aquí, en este texto, en un contexto de dolor, de sufrimiento. Él va a Jerusalén y él sabe lo que le va a acontecer. Sabe que le espera un trago amargo, un trago difícil. Él sabe que va a ser odiado, que va a ser crucificado, que va a ser matado, que va a ser burlado, que va a ser avergonzado por todo, que va a cargar con los pecados de toda la humanidad. Y él dice, miren, si alguno de ustedes quiere seguirme, miren, este es el camino que yo estoy trillando. Pedro le dice, Señor, que esto no te acontezca. Pero era Satanás hablando por la boca de Pedro. Y yo digo que ahí probablemente, y esta es mi deducción y mi interpretación, ahí probablemente había una mezcla entre Pedro y Satanás. Porque Satanás, por un lado, estaba tratando de impedir que Jesucristo fuera a la cruz, esta es mi interpretación, por lo que esto representaba. Pero por otro lado, Pedro estaba entendiendo, ven acá, pero si a ti te matan, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué de mí? Entonces le dice, cuídate, pero no es cuídate meramente, de acuerdo a mi interpretación, sino cuídanos a todos nosotros, porque si a ti te hieren, a nosotros también nos van a herir. Entonces Jesús le lanza ese reto a todos. Si alguien quiere seguir mis pisadas, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere venir en pos de mí, entiendan qué camino es que va a seguir. Entiendan que este es un camino doloroso, que este es un camino de rechazo, que este es un camino de vergüenza. Y hay textos, muchísimos textos en la palabra de Dios acerca del padecimiento del cristiano, de ese camino difícil, de ese camino de negación, de ese camino difícil, duro. Hay muchos textos que no vamos a tomar el tiempo para leerlos. Pero Jesús está diciendo, entiendan, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme, da 3 elementos claves. Lo primero, esto es algo, antes de entrar a estos elementos, esto es algo voluntario, ¿verdad? No es una obligación. Él decía a todos. Pero si alguien quiere, si tú quieres seguir a Jesús, debemos entender que hay unos términos que Él está exigiendo. Hay unos requisitos que Él está poniendo. Que seguir a Jesús
no, no quiere decir que yo lo voy a seguir a mi manera, bajo mis términos, bajo mis requisitos, bajo mis acomodaciones. Cuando las cosas me vayan bien o en la forma en que yo pienso que debe ser. Jesús tiene sus parámetros y él es claro al establecer sus parámetros. Si alguien quiere seguirme, él dice 3 elementos. Una, niéguese a sí mismo. ¿Qué implica negarse a sí mismo? Algunas versiones dicen renunciar a sí mismo, olvidarse de sí mismo, olvidarse de hacer lo que quiera. Cuando dice niéguese a sí mismo, esto implica que hay una voluntad que nosotros tenemos. Esto implica que hay unos deseos que nosotros tenemos, que hay unos gustos que nosotros tenemos. Y obviamente nosotros estamos en la carne, en esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza caída, estamos en un mundo caído y nuestra tendencia es naturalmente hacia el mal. Por eso hay una lucha dentro de nosotros que menciona Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5. Hay una lucha dentro de nosotros entre andar en la carne y andar en el espíritu, porque la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra cosa. Entonces hay un pleito adentro. Jesús está diciendo: si ustedes quieren seguir en pos de mí, si quieren ser mi discípulo, si quieren seguir tras mis pisadas, niéguense a esa voluntad de la carne, no hagan esa voluntad y hagan la voluntad del Espíritu. Niéguese a sí mismo, es decir, que hay cosas que yo quiero hacer y hay cosas que Dios quiere hacer. Hay emociones, hay sentimientos que son los que a mí me gustan. Manera de hacer las cosas, manera de manejar situaciones. Hay formas que humanamente eso es lo que yo quiero. Tenemos una voluntad que viene del mundo caído, y así nosotros queremos actuar, con engaños o con mentira verdad, o con manipulaciones, o andando de una manera extraña, diferente, no clara, con falta de integridad. Hay formas que uno tiene, formas de hablar, formas de vestirse, cosas que vemos, cosas que escuchamos, cosas que hablamos, que nos gusta. Ustedes no saben qué cosa más sabrosa hay que un chisme. El chisme es sabroso. Oye, tú no sabes lo que le pasó a fulanita, tú no sabes esto. El chisme es sabroso, eso nos gusta, escucharlo y decirlo, ¿verdad? Como el famoso cuento de la muchachita que yo le he hecho muchísimas veces, que estaba ahí en el patio y sus hermanitos jugando pelotas rompieron un vidrio de la casa, y ella lo vio, y ellos le dijeron: mira, te vamos a dar 5 pesos para que no lo diga. Y ella que no. ¿Y qué es lo que tú quieres? Decirlo. Porque eso es lo que nos gusta. Entonces tenemos una voluntad, tenemos un deseo. Jesús dice: si tú quieres seguir en pos de mí, si tú quieres ser mi discípulo, lo primero es negarte a ti mismo, negarte a dejarte llevar por tu temperamento, por tu ira, por tus emociones, por la pena, por la indignación, por lo que fuera. Negarte a ti mismo, y eso cuesta. En un sentido, es lo que Pablo decía en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no soy yo, ahora es Cristo. Entonces el Espíritu Santo desde adentro, ese Espíritu que nos hizo nacer de nuevo, que nos hizo renacer, ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros
está impulsando, está peleando desde adentro para establecer el reino de Dios en nuestras vidas, peleando con nuestro carácter, peleando con nuestros pensamientos, peleando con nuestra forma de ser, con lo que nosotros arrastramos de una herencia pecaminosa. El Espíritu Santo está peleando para que nosotros seamos como Jesucristo. Eso es duro para nosotros, eso es duro, por eso habla de una negación. Negarnos a nosotros mismos, y más ahora en una época de tanta individualidad, de tantos derechos, de tantas cosas, ¿verdad? De tanta superación del ser humano. Negarnos a nosotros mismos, eso nos cuesta para hacer la voluntad de Dios, porque no es una negación a nosotros mismos y quedarnos en cero, quedarnos en el aire, no. Cuando nos negamos a nosotros mismos es para dar paso a la obra del Espíritu, al accionar del Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Por eso cada día estamos tomando decisiones. Cada día. O en la carne o en el Espíritu. Cada día. Hablamos de la salvación, sí, el Señor nos trasladó. Hablamos de la resurrección de Lázaro, sí, el Señor lo sacó de la tumba, pero todavía estaba envuelto en unas telas que tenía que írsela quitando y otros ayudarle para poder caminar libremente. Somos salvos, no estamos cuestionando la salvación. Estamos hablando de nuestro crecimiento en la vida cristiana, de asemejarnos a Dios, de ser cada vez más parecidos a Jesucristo, y eso cuesta. Negarnos a nosotros mismos significa doblegar nuestra carne, doblegar nuestros deseos, doblegar nuestra voluntad para hacer los deseos y la voluntad de Jesús, del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que quiere agradar, quiere glorificar a Jesús, quiere glorificar al Padre. Por eso el discípulo, el que sigue a Jesús, debe renunciar a dirigir su propia vida, debe poner su vida en las manos de Dios. Negarse a sí mismo es entregar, deponer sus propios esfuerzos, hacer su propia cosa, salirse con la suya. Por eso Jesús dice en el siguiente versículo: el que gana su vida la pierde y el que la pierde la gana. Uno se da un gustazo, le dije sus 4 verdades, lo resolví de esta manera, le di 2 palos, resolví aquí, hice esto, sí, está bien, ganaste. Pero el que gana pierde. En este camino se sube bajando. Son las paradojas del cristianismo. Negarse a sí mismo, entonces, es el camino contrario a lo que nosotros deseamos hacer. Jesús es nuestro Señor, pero esto implica que Él es nuestro amo, que es nuestro dueño, que nosotros le pertenecemos a Él, que somos esclavos de Cristo, como decía el apóstol Pablo, y el esclavo no tiene voluntad propia, está para hacer la voluntad de su amo. Entonces, cuando me visto, cuando hablo, cuando hago negocios, cuando estudio, cuando trabajo, todo lo hago a la manera de Dios. Cuando converso, lo hago a la manera de Dios. Hay otra manera de resolver los problemas, es a la manera mía. Hay otra forma de conducirme en esta vida y es a la manera mía, usando los recursos humanos, los recursos míos, los recursos carnales, controlando, manipulando, diciendo, poniendo la cara, haciendo una mueca, haciendo lo que fuera. Lo que siempre tenemos que pensar, así es como lo haría Cristo. Ese es el deseo del Espíritu Santo que está dentro de mí. Entonces, cada día estamos tomando decisiones, o en la carne o en el Espíritu. Entonces, sí, somos salvos y nos vamos para el cielo. Aunque seamos niños en Cristo, nos vamos para el cielo. El ladrón en la cruz ni siquiera alcanzó a bautizarse y se fue para el cielo. Siendo un niño en Cristo, no llegó a madurar, a crecer aquí en la tierra.
nos vamos para el cielo, no estamos cuestionando nuestra salvación. Estamos hablando del proceso de santificación, de acercarnos cada vez más y más y más a Dios, que es un error cuando personas se convierten al Señor y piensan que necesitan estar muy santificados para entonces bautizarse. Es un error. Uno se bautiza, se convirtió, ya se bautizó y ahora vamos a crecer en el Señor. Hay personas que piensan que necesitan ser santos, super santos para bautizarse. No, no es esa la enseñanza bíblica. Si fuera así, nunca nos sentiríamos que estamos listos para bautizarnos. ¿Cómo tomo yo las decisiones de la vida? ¿Cómo manejo yo mi hogar? ¿Cómo manejo yo mis relaciones? ¿Cómo manejo mi trabajo? ¿Cómo manejo mis estudios? En mi carne, en mi humanidad, dirigido por mi naturaleza humana caída, o me niego a mí mismo y hago la voluntad de Dios. Si queremos ser discípulos de Jesús, lo primero que debemos hacer es negarnos a nosotros mismos. Lo segundo que él menciona es: tome su cruz. Y solo Lucas, entre los otros evangelistas, añade cada día. Tome su cruz. Vamos a ver si en otras versiones dice otra cosa. Bueno, la TLA dice: tiene que estar dispuesto a morir. Tome su cruz, tome su cruz, tome su cruz. Mira a ver hacia arriba. Cargar su cruz cada día. ¿Ustedes ven algún texto que diga diferente? Tomar su cruz. Tome su madero cada día. ¿Qué implica tomar la cruz? ¿Qué significó para Jesús cargar la cruz? ¿Qué significó? Significó, por un lado, la vergüenza, el oprobio, la burla de toda la gente, la injusticia, no se lo merecía, el ser considerado un malhechor. ¿Se imaginan ustedes a Jesús junto con los otros ladrones caminando por esas calles de Jerusalén cargando su cruz y todo el mundo burlándose y riéndose, diciendo de todo? ¡Qué bueno que lo maten! Se lo merece a sí mismo. Y luego en esa misma cruz ser clavado y levantado. Y como dijo alguien, creo que fue uno de los soldados, a otro salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Y el ladrón le dijo, el otro le dijo, como quien dice, yo parafraseando: tú no tienes poder, tú no eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, vamos a salir de aquí, de este lío. Y tener que sufrir todas esas mentiras. Cuando dice entonces que nosotros tomemos nuestra cruz, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que sufrir injusticias, que vamos a tener que sufrir oprobios, vergüenza, palabras injustas, mentirosas sobre nosotros, que nos van a juzgar por el hecho de ser cristianos, que nos van a desechar, que nos van a considerar malos, malhechores por el hecho de ser cristianos. Y por eso, en una época como esta, donde cada uno quiere defender sus derechos, defender su territorio, es difícil este mensaje. Y no es que no defendamos nuestro territorio, ni tengamos una voz profética, ni hablemos la verdad, ni digamos lo que es justo. Claro que sí. Pero tenemos que entender este mensaje de Jesús. El que sigue a Jesús, dice otro de los evangelios, como dije, por causa de él y del evangelio vamos a ser vituperados, vamos a ser rechazados, vamos a ser atacados, vamos a ser afligidos. Y eso, en la medida que este mundo se acerca al final, ese ataque contra la iglesia va a ir creciendo, va a ir aumentando.
cada vez más, el mundo se está volviendo un mundo anticristiano, un mundo contra Cristo, contra los valores. Es escandaloso lo que está ocurriendo. Fíjense cómo está nuestro gobierno. Este gobierno, cómo está, cómo han estado los otros gobiernos. Con la agenda mundial, con la agenda LGBT, con el feminismo, con el aborto. Fíjense cómo están. Con el gagá, con el vudú, con los haitianos, con todo. Fíjense cómo estamos. Lo que acaba de pasar en la Feria del Libro. Esto no es un asunto de un gobierno, es un asunto de una mentalidad pecaminosa, diabólica, demoníaca a nivel del mundo, porque todo esto va a terminar, a concluir en un gobierno totalitario anticristiano, anticristo. Todo esto es preámbulo de lo que va a venir. Lo que Jesús dice en Mateo 24 y lo que dicen los evangelios, lo que dice el apóstol Pablo de las persecuciones y todo lo que va a venir. Hoy en día, como hemos dicho en otras ocasiones, hay naciones donde la iglesia está siendo fuertemente perseguida, donde es un delito ser cristiano, donde es un delito tener la Biblia, las Sagradas Escrituras, donde no se puede, donde los cristianos tienen que reunirse escondidos y de a poquitos, donde los torturan, los maltratan o limitan sus libertades. El que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, esto se va a ir calentando cada vez más, se va a ir poniendo cada vez más difícil. Y en un sentido, esto va a ayudar a purificar la iglesia, a limpiar la iglesia. La persecución limpia la iglesia, limpia. Porque las personas que están en la periferia, las personas que no quieren comprometerse, las personas que no quieren estar de verdad, entonces salen del medio. Dice, no, esto no es conmigo, como dice la parábola del sembrador. Que las personas reciben la palabra con mucho gozo al principio, pero después cuando viene la persecución por causa de la palabra, cuando vienen las aflicciones por causa del evangelio, por causa de Jesucristo, entonces esas personas se apartan. ¿Eres tú de los que se van a apartar o eres tú de los que va a pagar el precio? El precio por ser cristiano, el precio por ser un hijo de Dios, el precio por defender el evangelio. Tome su cruz. Hay sufrimientos, hay aflicciones, hay dolor, hay rechazo por caminar en los caminos de Dios. Tome su cruz y solamente Lucas dice cada día. Y hay una versión aquí que habla de cargue con su cruz cada día, pero lleve su cruz cada día. Aquí la PDT. Dice, después Jesús le dijo a todos, la PDT, más arriba, PDT, esa misma. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Es interesante, porque esta versión da la idea de que no es la misma cruz cada día, no son los mismos sufrimientos cada día, no son los mismos desafíos cada día, no es el mismo rechazo cada día, no son los mismos ataques cada día. Entonces no podemos decir, wow, ya yo sufrí hoy de esta y de esta y de esta manera. Bueno, ya se acabó. Tú sufriste hoy de esta manera, mañana viene de otra manera, después viene de otra manera. Los ataques van variando. La situación se va tornando cada vez más difícil. Tome su cruz, esté dispuesto a sufrir cada día. Y lo último que dice, y sígame. Sígame implica seguir los pasos de Jesús. Es decir, Jesús va por aquí, va por allá. Seguir los pasos de Jesús implica estar pendiente de por dónde va Jesús para yo seguir ese camino. Eso es, en una palabra, obediencia.
¿Cómo haría Jesús esto? Déjame ver, voy por aquí. ¿Cómo lo haría Jesús? Y por aquí voy. Voy siguiendo las pisadas de Jesús. En ese proceso se va dando la santificación en nuestras vidas. En ese proceso, después que soy salvo, después que doy este giro de 180 grados, después que confieso a Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo en Jesucristo, me bautizo, comienzo a caminar en este proceso cada día, negándome a mí mismo, tomando mi cruz cada día, obedeciendo a Jesús. En ese proceso me voy pareciendo cada vez más a Jesucristo. Por eso digo, no todos estamos en el mismo nivel. Y esto no tiene que ver con posiciones. No, el pastor está más adelantado. No, yo puedo tener más años en el evangelio, puedo tener más experiencia en el evangelio, puedo tener más conocimiento de la Biblia, pero eso no quiere decir que yo me parezco más a Jesucristo por todo el tiempo que tengo. No. Y déjeme decirle, yo sé que todos tenemos luchas con nuestra carne. Yo no estoy hablando ahora ya de las luchas humanas, del diario vivir, esas son otras cosas. Estoy hablando luchas. Pero déjeme decirle, en mi caminar en el pastorado, mi caminar como cristiano, conociendo cristianos por más de 40 años, yo veo que hay muchos que le damos mucha lucha al Señor. Que el Señor coge lucha con nosotros, que somos cabeza dura, que miren, eso es el Espíritu Santo ahí trabajando horas extra con muchos de nosotros, trabajando horas extra ahí. Y dándonos, y no entendemos. Para que Cristo sea formado en nosotros. Es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo en nosotros, pero hay una participación nuestra. La obra de santificación no se va a realizar solita, que nos cayó del cielo, ¡pum! No, eso es un proceso. Como dicen en el campo, eso es asigún. Asigún tú te entregues, asigún el Espíritu Santo te va a ir transformando. Tú te entregas, el Espíritu Santo obra. Tú te niegas, tú cargas tu cruz, tú obedeces al Señor, tú sigues al Señor. El Señor te va a seguir obrando en ti, te va a ir pareciendo cada vez más a Jesucristo. ¿Acaso no se vería eso como ridículo, absurdo? El Hijo de Dios, el Santo, el puro, el obediente, cargando una cruz, un palo, cargando, no sé si fue la cruz o el palo, como dicen, cargando la cruz y la gente burlándose de él y luego escupiéndole y sufriendo la vergüenza, el oprobio de todo el mundo. Eso no es un absurdo, no es como una locura injustamente, porque como le dijo el otro ladrón, nosotros estamos padeciendo justamente por lo que hemos hecho, pero él, eso es cargar la cruz. Y como dicen algunos de la fe y la prosperidad y pentecostales, yo creo que Dios le está hablando a alguien esta noche. Yo creo que a alguien Dios le tiene que estar hablando en esta noche, aunque sea a mí solo. La otra cosa que no me dio tiempo a compartir de este proceso de santificación es el perdón. En un resumito rápido, la Biblia enseña que si yo ofendí al otro o el otro se siente ofendido por mí, que yo debo ir y reparar eso. Y eso es una decisión personal. El Espíritu Santo va a obrar, pero es una decisión. Y la Biblia enseña que si el otro fue quien me ofendió, yo debo ir. ¿Se entendió eso?
que como quiera yo debo ir. Si yo ofendí o si el otro ofendió, como quiera yo debo ir. Yo debo tomar la iniciativa. Que a veces decimos, no, pero fue él que me hizo. Que venga a pedirme perdón y yo le voy a perdonar. No, la Biblia enseña que como quiera yo tengo que ir. Ese es parte del proceso de santificación. Y el que va y pide perdón no es el más débil, es el más fuerte. Es el que va a dar un salto en su proceso de santificación, pareciéndose más a Jesucristo, porque Jesucristo perdonó sin que nadie le pidiera perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces muchas veces nosotros, pareciendo tontos, somos los sabios. Pareciendo tontos a este mundo y padeciendo la vergüenza en este mundo, somos los sabios porque estamos dando saltos para parecernos cada día más a Jesucristo. Si estuviéramos hablando en una escala, cuando yo inicio aquí mi caminar con Dios, 0. Y allá, estando con el Señor, siendo perfecto ya en la resurrección de los muertos, 100. ¿Qué puntuación yo me daría? ¿Qué puntuación tú te darías? ¿Dónde tú estás en este proceso de santificación? ¿Cuánto tú te darías en tu madurez espiritual, en tu parecerte a Cristo? ¿Cuánto tú te darías? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Enséñanos, Señor, que cuando ganamos, perdemos, y cuando perdemos, ganamos. Enséñanos, Señor, a ser como tú. Transfórmanos, Señor.